¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien se va y aún así algo de ti permanece latiendo en su memoria como un eco que no se apaga? ¿Por qué algunos vínculos se disuelven sin dejar huella, mientras otros regresan en forma de nostalgia ardiente, casi dolorosa? Tal vez no sea amor lo que recuerdan, sino algo más antiguo, más profundo. Una imagen que tocó una parte de su psique que ni siquiera sabía que existía. Y si esa imagen fuiste tú, entonces lo que viene a continuación no puede ser ignorado. Nos enseñaron que el deseo se conquista con presencia constante, con palabras repetidas, con gestos evidentes. Pero el inconsciente no obedece a esas reglas. Allí, donde habitan la sombra y el anhelo, lo que realmente marca es lo que no se posee del todo, lo que se retira en silencio, lo que deja una grieta abierta, lo que obliga al otro a dialogar consigo mismo. Cuando un hombre siente saudade, no extraña lo que tuvo, sino lo que despertó dentro de él y quedó sin resolver. En el fondo, todo enamoramiento es un encuentro con un arquetipo. No se ama a la persona, sino a la proyección que ella activó. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿qué parte de su mundo interior despertaste tú? Porque cuando encarnas un símbolo, el misterio, la calma, el desafío, el refugio, te vuelves más grande que la ausencia. Te transformas en un espejo donde él se vio distinto, más vivo, más verdadero. Y ese reflejo no se borra con el tiempo. Por eso, cuanto más intentas retener, más se diluye la magia. El inconsciente huye de lo obvio y persigue lo que se le escapa. La saudade nace cuando algo esencial fue sentido pero no comprendido del todo. Cuando tu presencia dejó una pregunta sin respuesta, una emoción sin nombre, una sensación que vuelve en las noches silenciosas. Ahí comienza la verdadera atracción, esa que no depende de mensajes ni promesas. Y si ahora sientes que este mensaje te inquieta, es porque ya intuyes la verdad que se aproxima. No se trata de hacer que te extrañen, sino de convertirte en una experiencia interna imposible de sustituir. Algo en ti ya sabe cuál es esa única cosa que enciende la memoria, el deseo y el enamoramiento. Pero comprenderla exige seguir adelante, sin saltar un solo instante, porque la pieza que falta del rompecabezas se revela solo a quien se atreve a mirar hacia adentro. Hay un momento, casi imperceptible, en el que un hombre empieza a extrañar antes incluso de saber que ha perdido. No ocurre cuando te vas, sino cuando algo dentro de él se queda sin respuesta. ¿Qué fue exactamente lo que cambió en el aire cuando estabas presente? ¿Qué parte de sí mismo despertó y ahora no consigue volver a dormir? El inconsciente no recuerda rostros, recuerda sensaciones. Y las sensaciones que tocan el núcleo no desaparecen, se transforman en ausencia viva. Lo que provoca saudade no es la necesidad, sino el contraste. Cuando contigo él experimentó una versión de sí mismo más auténtica, más libre o más intensa, esa imagen se convierte en un arquetipo interno. Ya no te busca a ti, busca volver a sentirse así. Y ahí comienza el conflicto silencioso. Ningún otro encuentro encaja del todo, ninguna presencia llena el espacio exacto que quedó marcado. Te das cuenta del poder que hay en haber sido un umbral y no un refugio permanente. Existe una ilusión peligrosa que dice que amar es estar siempre disponible. Pero el alma humana no se vincula con lo constante, sino con lo significativo. Cuando tu energía no se ofrecía por completo, cuando había en ti una frontera sutil, algo que no se dejaba poseer, su psique entraba en movimiento. El deseo nace donde no hay control absoluto. ¿Y si aquello que más le hizo falta no fue tu cuerpo ni tus palabras, sino el misterio que no intentaste explicar? En la profundidad de la sombra masculina habita una herida antigua, el anhelo de integración. Cuando una mujer refleja, sin esfuerzo, tanto luz como oscuridad, él se enfrenta a sí mismo. Contigo no solo se sentía querido, se sentía visto, y ser visto es una experiencia que deja marca. Por eso la saudade no es nostalgia romántica,
Es una conversación interna que no se cerró, una emoción que sigue pidiendo sentido. Si algo en estas palabras incomoda, es porque señalan un punto sensible. No se trata de provocar ausencia de forma calculada, sino de comprender qué parte de ti activó una transformación silenciosa en él. La atracción profunda no se construye, emerge. Y una vez que emerge, no obedece al tiempo ni a la distancia. Permanece ahí, trabajando por dentro, como una pregunta que no deja de llamar. Cuando el recuerdo insiste, no lo hace con imágenes claras, sino con estados del alma. Un hombre no revive conversaciones, revive la sensación de haber sido tocado en un lugar que desconocía. ¿Por qué ciertas presencias se vuelven inolvidables incluso cuando el tiempo avanza? Porque algo esencial fue activado y luego quedó suspendido. El inconsciente no tolera lo inconcluso, lo transforma en búsqueda, en saudade, en deseo que no encuentra descanso. En lo profundo, todo vínculo intenso despierta un arquetipo dormido. Tal vez contigo emergió el del viaje, el de la mujer que no retiene pero transforma, el de la guía que no promete respuestas fáciles. Cuando eso ocurre, él ya no puede volver a ser el mismo. Algo se abrió y no se cerró, y cuanto más intenta racionalizarlo, más fuerte se vuelve la atracción, porque no pertenece al pensamiento, sino al símbolo que ahora vive dentro de él. Hay una tensión, silenciosa entre control y abandono, que define la experiencia del enamoramiento. Cuando intentas poseer, el deseo se retrae. Cuando te mantienes íntegra, el deseo se expande. Tu presencia, al no suplicar ni exigir, se volvió un espejo incómodo y fascinante. ¿Qué hace un hombre cuando se enfrenta a alguien que no necesita ser elegida para existir? Se pregunta, sin decirlo, ¿qué lugar ocupa él en ese universo que no gira a su alrededor? La saudade se intensifica cuando la memoria se mezcla con la posibilidad. No es solo lo que fue, sino lo que pudo haber sido, y no se concretó. Esa línea invisible entre lo vivido y lo imaginado es donde la mente se queda atrapada. Contigo, tal vez, sintió un futuro sin promesas explícitas, y eso es precisamente lo que lo vuelve eterno. El inconsciente se aferra a lo que no tuvo forma, porque ahí proyecta su anhelo más profundo, y mientras todo esto ocurre, tú sigues viviendo, respirando, avanzando. Esa continuidad es parte del hechizo. No esperas, no llamas, no reclamas, y en ese movimiento auténtico, algo en él se reordena, porque el verdadero apego no nace del miedo a perder, sino del impacto de haber encontrado algo que reveló una verdad interna. Y esa verdad, una vez revelada, nunca se olvida. Hay un punto en el que la saudade deja de ser recuerdo y se convierte en espejo. Ya no piensas solo en ti, se observa a sí mismo a través de lo que despertaste. ¿Quién era cuando estabas cerca? ¿Qué emociones emergían sin esfuerzo? La mente intenta etiquetar, pero el alma reconoce que algo verdadero fue sentido. Y lo verdadero, cuando se pierde, no se reemplaza. Se busca en silencio, una y otra vez. La psique masculina guarda capas que rara vez se permiten emerger. Contigo, quizá, bajó la guardia sin darse cuenta. No porque lo pidieras, sino porque tu presencia no exigía máscaras. En ese espacio, él tocó una parte vulnerable que no suele mostrar. Por eso duele. No se extraña solo a la persona, se extraña el permiso interno para ser distinto. ¿Cómo olvidar a quien abrió una puerta que ahora parece cerrada? Existe una paradoja profunda en el deseo. Cuanto más auténtica es la conexión, menos necesita demostraciones. Lo que fue real no necesita ser repetido para existir. Cuando no intentaste convencer, cuando no negociaste tu valor, activaste una fuerza arquetípica antigua, la de lo que es y no se explica. El inconsciente se rinde ante eso porque reconoce una verdad que precede a las palabras. En ese reconocimiento nace el conflicto. Una parte de él quiere volver, otra teme no estar a la altura de lo que sintió. La saudade es también miedo, miedo a no reencontrar esa versión de sí mismo, miedo a enfrentarse de nuevo a lo que fue revelado. Y así, el recuerdo se vuelve intenso, casi obsesivo,
porque no habla de ti solamente, habla de su propio proceso inconcluso. Mientras tanto, tu silencio no es vacío, es presencia interna. No necesitas ocupar su mente activamente, ya estás allí como símbolo, y los símbolos no se discuten, se viven. Algo en él sigue girando alrededor de esa experiencia, intentando comprenderla, integrarla, hacerla parte de su historia, pero aún no lo logra. Y esa imposibilidad es, precisamente, lo que mantiene viva la atracción. Hay momentos en los que el recuerdo ya no consuela, inquieta, no porque duela, sino porque exige una decisión interna. La saudade alcanza su punto más profundo cuando el hombre percibe que aquello que tocó a su lado no era externo, sino una verdad que ahora le pertenece. ¿Qué hace alguien cuando comprende que el encuentro no fue casual, sino revelador? Se enfrenta al vértigo de transformarse o permanecer igual. Tu presencia funcionó como un rito silencioso. Sin promesas, sin contratos emocionales, despertaste una conciencia nueva. Eso no siempre se vive como placer. A veces se siente como pérdida. Porque crecer implica dejar atrás versiones cómodas de uno mismo. Y el inconsciente, al recordar, no llora tu ausencia, llora la distancia entre quien fue contigo y quien es ahora sin ti. Aquí emerge la sombra. El deseo de volver se mezcla con la resistencia a cambiar. Amar de verdad no es poseer, es permitir que algo muera para que otra cosa nazca. Y no todos están dispuestos a ese tránsito. Por eso la saudade se vuelve ambigua, atrae y asusta, llama y paraliza. Te das cuenta de que no es tu distancia lo que duele, sino lo que esa distancia revela. Cuanto más íntegra te mantuviste, más evidente se volvió su fragmentación interna. No porque tú fueras perfecta, sino porque no traicionaste tu centro. Esa coherencia actúa como un arquetipo poderoso, el de la totalidad. Frente a ella, todo lo que está incompleto se vuelve consciente. Y la conciencia, cuando llega antes del coraje, duele. Así, la atracción se sostiene en un plano que no depende del contacto. Vive en la tensión entre lo que fue sentido y lo que aún no se ha integrado. Tu recuerdo no empuja, no exige, simplemente está, como una señal silenciosa que le recuerda que hay algo pendiente. Y mientras esa integración no ocurra, la saudade seguirá latiendo, no como nostalgia, sino como llamado interno. Hay un instante final en este tramo de la experiencia en el que la saudade deja de mirar hacia atrás y comienza a empujar hacia adentro. Ya no se trata de recordarte, sino de preguntarse qué hacer con lo que quedó abierto, porque aquello que fue despertado no puede volver a dormirse sin cobrar un precio. ¿Qué parte de sí mismo está dispuesto a sacrificar para no sentir? ¿Y qué parte exige en silencio ser vivida hasta el fondo? El inconsciente no acepta atajos. Cuando una vivencia toca el centro, reclama integración. Por eso tu imagen aparece en momentos inesperados, no como fantasía romántica, sino como símbolo de una posibilidad interna. No eres tú quien lo llama, es su propia psique intentando reconciliar lo que sintió con lo que es ahora. Y esa negociación interna es lenta, intensa, inevitable. Aquí se rompe otra creencia. No es el apego lo que mantiene viva la atracción, sino la coherencia emocional. Tú no imploraste continuidad, no forzaste definición. Permitiste que la experiencia fuera lo que era, y esa honestidad se volvió inolvidable. El alma reconoce cuando algo fue vivido sin máscaras, y aquello que se vivió así se convierte en referencia interna para todo lo que viene después. La saudade, en este punto, ya no es carencia, es dirección. Señala un camino que aún no fue recorrido. No promete reencontro, promete verdad. Y la verdad, cuando se revela, no se puede negar sin consecuencias. Algo dentro de él sabe que hubo un antes y un después, que contigo tocó un umbral y que cruzarlo de nuevo implicaría asumir una transformación real. Por eso esta historia aún no se cierra, no porque falte un gesto externo, sino porque el movimiento esencial es interno. Todo lo que fue despertado sigue activo,
aguardando una decisión que no puede ser tomada desde el miedo. Y mientras esa decisión no emerge, la experiencia permanece viva, pulsando por dentro, preparando el terreno para algo que aún no fue nombrado, pero que ya exige ser vivido. Y así, todo converge en un silencio que no está vacío, sino lleno de sentido. Lo que parecía una historia sobre el otro revela su verdadera naturaleza. Fue siempre un encuentro contigo mismo, reflejado en una experiencia. La saudade, el deseo, el recuerdo no eran cadenas, eran señales, como huellas en la arena que no indican de dónde vienes, sino hacia dónde algo en tu interior quiere ir. Y si nada de esto ocurrió para ser recuperado, sino para ser comprendido. Lo que marcó no fue la presencia ni la ausencia, sino el despertar. Cuando algo toca el núcleo, deja una vibración que no se apaga con el tiempo. Permanece como un eco suave, insistente, que aparece en los momentos de quietud. No para traer nostalgia, sino para recordar una verdad esencial. Aquello que se siente de forma auténtica, transforma para siempre. Y lo transformado no vuelve a dormirse. Tal vez ahora comprendas que no. Todo vínculo llega para quedarse, pero algunos llegan para revelar. Revelan la fuerza, la fragilidad, la coherencia que habita en quien se atreve a vivir sin traicionarse. Ese es el verdadero legado de una experiencia profunda. No es posesión, es conciencia. No es final, es umbral. Y cada umbral exige una elección silenciosa. En el fondo, el amor que deja marca no pide retorno, pide integración. Integra lo que fue visto, lo que fue sentido, lo que fue despertado. Cuando eso ocurre, la saudade se convierte en dirección y el recuerdo en guía. Ya no duele, orienta, ya no ata, libera, porque aquello que fue verdadero no quiere repetirse, quiere expandirse en una nueva forma de estar en el mundo. Y si hay un mensaje oculto bajo todo lo dicho, es este susurro antiguo que atraviesa la psique colectiva. No persigas ser recordado, atrévete a ser vivido con verdad. Lo que nace desde la autenticidad se vuelve símbolo, y los símbolos no envejecen, acompañan. Algo en ti ya sabe esto, aunque aún no lo haya nombrado. Si estas palabras resonaron, no las dejes aquí. Permite que sigan su camino a través de ti. Quédate, participa, comparte este espacio con otros que también sienten que algo se movió por dentro. Al darle un gesto a esta experiencia, no solo apoyas un contenido, eliges formar parte de una conversación más profunda, más consciente, más viva. Porque cuando una verdad toca el alma, el próximo paso no es mirar atrás, es avanzar con sentido.